Hoy, 13 de septiembre, martes 13 de septiembre de 2022, como siempre, nos reunimos en este espacio virtual para hacer la reconstrucción metodológica, sistemática e histórica de, valga la redundancia, la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Completamos hoy la emisión número 194 y nos acercamos ya de manera vertiginosa y concreta a completar las primeras 200 emisiones que para cualquier lego en la materia ya constituyen un elemento de sorpresa. Ver que un país tan bello como Colombia, con tanta prospección geopolítica, económica, con tanta posibilidad de desarrollo, haya sido enfrascado en una violencia tan insensata y tan en forma de remolino que ha mantenido el desarrollo del país en ascuas y ha impedido que nos estructuremos como nación potencia en el continente. En el día de hoy vamos a hacer una sucinta reconstrucción histórica de uno de los múltiples atentados terroristas que ha sufrido la población civil de Toribío, Cauca, municipio ubicado al nororiente de este hermoso departamento, y que los medios de comunicación, la academia y más de un analista han considerado que es el municipio que en Colombia ha sufrido más embates de las guerrillas comunistas a lo largo de las últimas 7 décadas. Como veremos en este episodio específico del carro bomba, de la chiva bomba, para ser más específicos, que utilizaron las FARC contra este poblado, es apenas, repetimos, uno de los tantos episodios, pero sí corrobora esa afirmación de que es el municipio que probablemente ha sufrido más embates criminales por parte de las FARC y de otros grupos narcoterroristas. Recordemos, lo veíamos en una de las primeras 50 emisiones, que este municipio en su parte rural, en el corregimiento de Tacuello, fue el escenario de la masacre más dantesca que ha existido en toda la historia de la violencia en Colombia, cuando el hermano de Carlos Pizarro León Gómez, tío de la hoy defensora de derechos humanos en el Congreso de la República, María José Pizarro, en compañía de otro terrorista que se llamaba Javier Delgado, eh, asesinaron a 164 campesinos a golpes, a puñaladas y de la manera más cruel y con las torturas más aberrantes, porque decían que niños de 14 y 16 años que ellos mismos habían llevado con engaños a la guerrilla comunista del Ricardo Franco, una especie de disidencia de las FARC, eran tenientes coroneles de inteligencia militar. Ese hecho conmovió al mundo a comienzos de 1986. Fueron muchas las fosas múltiples que se encontraron y unos de los pocos sobrevivientes le han contado a la historia lo que ocurrió. Pero además el periodista Raúl Benoit, de un noticiero muy famoso de la época, estuvo en el sitio y hasta entrevistó a niños de 18 años que era tal el terror que tenían, porque de 18 años, no, de 15 años, que tenían, era tal el terror que tenían de ser el siguiente que iban a descabezar o enterrar vivos en unas fosas y luego asfixiarlos y luego abrirles el vientre y hacer unas cosas tan bárbaras, que confesaban ser disquetenientes coroneles del B2 del Ejército Nacional. Entonces el propio Benoit le dijo a Pizarro y a Delgado, le dijo: ustedes están locos. Para ser un teniente coronel necesita por lo menos 20 años de carrera, 25 años de carrera militar, y tiene que haber hecho todo un proceso. Como un niño de 15 años va a ser teniente coronel. Y era tal la orgía de locura que tenían estos tipos que decían que no, que eso era cierto, que era que el enemigo los había infiltrado y se salían por las ramas. Entonces, ese municipio ha sufrido un montón de embates y lo que vamos a ver hoy no es la excepción de la crueldad comunista armada contra una comunidad que es en su mayoría indígena, pero que también tiene mucha
mucha raza mestiza, que es la característica de todo nuestro país. Adelante, mi coronel. Para hoy, 13 de septiembre de 2022, vamos a analizar un fenómeno complejo de violencia multiforme sucedido en la subregión oriental del Cauca, convertido en imprescindible puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y el ELN, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias mutuas por el control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del hasta entonces tranquilo y pacífico municipio de Toribío, Cauca, en esta estratégica zona de la Cordillera Central? Bueno, mi coronel, entonces vamos por partes. Primero miremos en la parte inferior izquierda de la pantalla el mapa de Colombia. Y vemos que allí está enclavado en la esquina suroccidental de Colombia el departamento del Cauca, que está a muy corta distancia en su parte más sur, más meridional, con la República del Ecuador, que no es sino cruzar un buen trecho del departamento de Putumayo, que limita con el Pacífico, que se acerca al centro del país porque limita con el sur del Tolima y que tiene una buena frontera con el Valle del Cauca para salir al Chocó. O también en su parte más meridional y un poco al oriente puede entrar a la selva del Caquetá. Entonces el departamento en sí ya es un departamento de una trascendencia estratégica fundamental para todo proceso político, económico, social, cultural y subversivo que se pretenda hacer en la siempre martirizada República de Colombia. Ahora, si miramos este mapa en grande del departamento, vemos que la riqueza brota a flor de labio, nomás con mirar el mapa. ¿Cuántas ensenadas, cuántas posibilidades de bahías, cuántas pequeñas islas e islotes hay en el límite occidental del departamento sobre el litoral pacífico? Solamente el Instituto Agustín Codazzi, que ha hecho los levantamientos geodésicos, y lógicamente el Servicio de Inteligencia y Geografía de Estados Unidos, que lo tiene al día, son los que saben qué tenemos ahí. Los colombianos de resto no tenemos la menor idea de la riqueza que hay en esa región. Y de remate, es una zona que en los últimos 40 años se ha convertido en epicentro del narcotráfico. Al mirarla aquí en el mapa de la derecha, vemos que es una selva tropical grandísima, muy irrigada, porque toda la cordillera occidental vierte una buena cantidad de cursos hidrográficos que se van convirtiendo a su vez en afluentes o tributarios de otros cursos más grandes y todos desembocan en el Pacífico. Esto es un tesoro que tenemos los colombianos prácticamente ignorado y perdido. Y si hacemos la extensión de la plataforma submarina y mar territorial, ahí sí que es cierto que estamos desfasados en lo que hay, porque ni siquiera explotamos la pesca que nos da esa rica región, sino que vienen los chinos, los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, los mismos estadounidenses. Todo el que quiere venir a pescar a Colombia, eso es paseo de fin de semana para diversión y para robarse nuestros recursos. No tenemos las suficientes muelas para defender esa zona y no sabemos lo que hay allí. Ahora, si se avanza hacia el centro, hacia el oriente del departamento, entonces se encuentra con la gran formación geológica que es la cordillera occidental, que más adelante forma los famosos farallones de Cali o farallones del Valle del Cauca. Y también al descender de esa cordillera hacia el oriente, entra al Valle de Puenza y al Valle del Cauca en su primera parte en el Alto Cauca, así se llama la región. Cruza Popayán, que ya comienza a ser volcánica y montañosa, y comienza la nueva cordillera que es la central. Pero como vemos, al llegar al oriente tiene unos descensos impactantes y prácticamente en los límites de Huila y Tolima
hay regiones ya casi planas, forma de valles, con unos desarrollos históricos de comunidades indígenas y campesinas, de una cultura y una tendencia muy agrícola y con cierta influencia de comunidades indígenas. Y al bajar al sur, usted encuentra otra vez el mismo fenómeno, que en la medida que se mete a una zona que se llama la Bota Caucana, o la llaman así, que es punto de encuentro entre el Caquetá, el Putumayo, el Cauca y prácticamente Nariño, y el Huila también llega por allí. Encuentra un terreno casi plano y al final muy plano en el Putumayo, donde se encuentran unos municipios al otro lado del río, como el municipio de Puerto Limón y el municipio de Puerto Guzmán, que han sido realmente epicentros de la violencia, porque además tiene caminos, trochas, desde la época indígena, que comunican al Caquetá con el resto de la Orinoquía colombiana. Y en esta zona, el Caquetá es plano o semiondulado o ondulado, de acuerdo como se va formando la cordillera. También se han desarrollado una serie de procesos subversivos del M-19, las FARC y otros grupos criminales. Todo esto nos indica que es un departamento que simboliza a Colombia. El departamento del Cauca es un muestrario en miniatura, no tan miniatura, pero dijéramos parcial, en el sentido de que es una parte, no que sea parcializado, sino que es una parte de lo que es nuestro país. Usted encuentra en el Cauca el mestizaje más interesante, encuentra los abolengos más interesantes de quienes todavía creen que guardan ese pasado de la independencia en que había unas castas privilegiadas. Encuentra también mucho mestizo, trabajador normal. Encuentra en el Valle del Patía, aquí más o menos al sur del departamento, una región completamente afrodescendiente con una historia muy rica en cultura y en desarrollo. Encuentra en la cordillera tanto colonos indígenas como colonos de los tradicionales mestizos. Al descender al Valle del Pacífico encuentra una gran mixtura de etnias indígenas y de afrodescendientes que huyeron de la esclavitud en el Valle del Cauca y se asentaron en esta región. Y encuentra inclusive mestizaje entre negros e indígenas, que es algo muy interesante. Y al venir al sur, a la Bota Caucana, encuentra mucho mestizaje, mucho indígena, y también encuentra personas hasta extranjeros, nacidos en Perú y Ecuador, que se han venido buscando fortuna, no solo en la época de las guerrillas, sino sus antecesores. Y también encuentra mucho campesino paisa de toda la región del antiguo Caldas y de Antioquia, que se fueron a explorar y a colonizar tierras y a fundarse. Y también encuentra algunas personas que fueron desplazadas por las violencias de los años 50 y 60 que se asentaron allá. Entonces, como vemos, el solo elemento humano es bien diverso, bien complejo, y hay unos conflictos ancestrales que los indígenas manipulados por los comunistas y por sus antecedentes, porque también les han dado duro en algunos casos, han causado muchos choques y es el departamento más conflictivo en este campo. Y ahora esta región del norte del Cauca, que la vemos aquí en los límites con el valle, se está convirtiendo en un gran dolor de cabeza por la invasión a las fincas, especialmente las azucareras, orquestadas desde comunidades indígenas infiltradas por los comunistas. Ahora, la cercanía con Cali por la vía, que es muy buena, la vía panamericana, siempre desde el principio que hicieron esas carreteras o esas carreteras de aproximación ha sido más o menos buena, ha mantenido una interdependencia histórica entre las dos ciudades, Cali y Popayán. Pero al mirar la cordillera, todo el oriente del Cauca está muy pegado, muy ligado con el Tolima, muy ligado con el Huila, muy ligado con el Caquetá y con el Putumayo, por la cordillera y por los conflictos que se han estado allí y por las colonizaciones irregulares. Pero nos dice también que al cruzar la cordillera y entrar al sur del Tolima, tampoco está muy lejos de Ibagué. Y si es por el oriente, por el lado de Izá, Cauca,
tampoco está muy lejos del Huila, de la capital. Y si es por el sur, tampoco es que esté extremadamente lejos del Caquetá. Y si es más por el sur centro del departamento, tampoco está lejos de Nariño. Entonces, como vemos, asentar un grupo guerrillero en esta región de la cordillera que muy calculadamente las FARC tomaron precisamente la cordillera central y oriental como epicentros de su proyección hacia controlar el país con los dos valles, el del Cauca y el Magdalena, pues nos indica que toda esta región no es que esté eternamente distante de los epicentros urbanos. Tiene una ubicación geoestratégica fundamental para el desarrollo de las guerrillas y quizás esa sea una de las razones por las cuales la guerrilla ha persistido allí tanto en esa zona y se ha crecido. E inclusive por aquí en este sector donde cayó Alfonso Cano, se ve que no es muy lejos de Cali, que no es muy lejos de Pradera y el otro municipio que pedían las FARC que les desocuparan porque querían rodear a Cali. Y al mirar Cali, su geografía, al proyectar los farallones, más o menos se evidencia el mismo fenómeno geográfico y también cae al Pacífico y también tiene cercanía. O sea, es como una sumatoria de rompecabezas que nos va dando una claridad exacta de lo que sucede. Ahora miremos el municipio. Tiene la característica que está construido en una especie de meseta rodeada por montañas en los 4 puntos cardinales, rodeada por cursos de agua, rodeada por bastante follaje y desde luego blanco de una acción criminal por cualquiera de sus 4 costados, porque las FARC pueden, o los grupos criminales que han delinquido allí, principalmente las FARC, pueden descender al poblado por cualquiera de las 4 lados que componen el municipio. Aquí vemos otra foto más cercana y es que está dentro de un hueco o una hollada, como dicen los campesinos, el municipio, y que sus puntos de acceso, como se nota aquí en la parte superior, son carreteables todavía sin pavimentar. Ya la pobreza estructural de Colombia, donde está el desarrollo, donde se ha desarrollado el país, todavía la pobreza es mayor. Obviamente donde no se ha desarrollado es peor. Y vemos que las casas han sido construidas ya algunas con ladrillo de característica moderna, otras todavía con madera, como en la época antigua, y también algunos edificios ya de pisos. Entonces es irregular, es un asentamiento hecho en la medida que pasan los años, pero sin un plan de ordenamiento territorial y sin tener en cuenta los riesgos que significan construir en medio de tantas montañas. Aquí vemos la agricultura, el campo, los productos de la zona, clima templado en alguna parte, pero obviamente a la medida que se aproxima la parte alta de la cordillera es más frío. Y aquí vemos que el municipio, otra toma, otra foto, rodeado por otra especie de mini sierra de la Macarena, muy parecida a la forma de la sierra de la Macarena, esta pequeña formación que sería una colina para cualquier analista militar, pero que para los campesinos es una montaña. Bueno, entonces esa es a grandes rasgos la composición geopolítica, geográfica, morfológica y de ubicación geoestratégica tanto del Cauca como de un municipio que está limitando prácticamente con Huila y Tolima y que tiene salida por la cordillera a todos los departamentos aledaños. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de tan descomunal brutalidad y sangrienta incursión de las FARC contra los sencillos habitantes de Toribío en el mes de julio del año 2011? Pues mi coronel, si tenemos en cuenta que en teoría es el municipio que más embates terroristas ha sufrido en Colombia a lo largo de las últimas 7 décadas, hablar de los antecedentes sería como recopilar aquí una biblioteca completa, una enciclopedia grandísima. Pero como nos hemos impuesto la tarea de hacer como una especie de decantación un poco sistemática y sistémica, veremos algunos nos perdonarán los oyentes, pero no,
no alcanzaríamos en una sola hora de trabajo a articular tantos antecedentes, pero vamos a presentar algunos. Entonces, se calcula que al oriente del Cauca, las guerrillas de las FARC, como tal, llegaron en 1966. Pero, ahí viene el pero, que ya lo vimos cuando estudiábamos aquí lo de la formación de Río Chiquito, que es en el oriente del Cauca, muy cerca de ahí. Las guerrillas comunistas existen desde los años 50 ya, y esa mixtura de guerrillas liberales y comunistas se convirtió en un caldo de cultivo grande de violencia que ya completaría prácticamente 8 décadas sin que se le vea evolución, con ideologización comunista, con incitación a la violencia, con incitación a el levantamiento indígena. O sea, es un fenómeno bien complejo y no se puede resumir en 3 palabras, pero damos una generalidad para que entendamos lo que pasa allá. El oriente del Cauca, desde siempre, ha sido zona de guerra para las FARC y para las guerrillas que se han asentado allá, porque por allá ha pasado, como ya lo vimos, el Quintín Lame, el Ricardo Franco, el EPL, el ELN y las FARC. Pero finalmente los que más tiempo se han quedado por su crueldad y su cantidad son las FARC. El M-19 causó muchísimos daños allá en cabeza del señor Carlos Pizarro León Gómez, padre, repito, de la hoy defensora de derechos humanos y de la vida en el Congreso de la República, obviando que su papá también y su tío asesinaron muchísimos campesinos en esta región. Las acciones criminales, no me refiero a las antiguas, sino a las recientes en relación con el tema que estamos tratando de hoy, fueron también muchísimas. Son muchos los fusilamientos de campesinos que han cometido las FARC allá, las expropiaciones, la eliminación de organizaciones sociales que no se alinean con ellos, el reclutamiento de menores y posterior asesinato dentro de las cuadrillas. Es una historia criminal que no se ha escrito y que se ha aprovechado para darle la vuelta con esa tendencia extraña que tienen los indígenas a aducir que ellos son los dueños de la tierra y que entonces no aceptan ningún grupo armado y meten dentro del costal de grupos armados a las fuerzas militares. Entonces no se ha podido decantar históricamente la realidad y la agencia de desmovilización de los guerrilleros que funcionó durante el gobierno Uribe y el gobierno Santos se quedó corta en la reconstrucción de esa historia y por eso hoy le escribe el cura de Ruc. Pero si hubieran puesto un equipo de trabajo bien serio, bien estructurado, bien académico, como se les sugirió en su momento, se hubiera podido articular todo un historial, porque fueron muchos los jóvenes de esta región que se desmovilizaron, muchachos de 16, 18 años, que tenían unos testimonios impresionantes, porque llevaban ya a los 16 años de edad, llevaban 7, 8, 9 años de militancia guerrillera y habían conocido todo ese paso de las FARC, del ELN, del EPL, del Ricardo Franco, y eso se quedó en veremos, porque no hubo la voluntad en el Ministerio de Defensa y en el mando militar de esa época para hacer ese trabajo. Y ya pues tocaría, se puede todavía hacer, pero localizar todos esos muchachos en distintas regiones y muchos de ellos ahora incorporados en la industria del narcotráfico sería más difícil. Otros ya estarán muertos porque han seguido perteneciendo a bandas criminales y algunos estarán trabajando en ciudades o en el mismo campo, pero ya no van a contar todo lo mismo porque tienen otras prioridades y otras agendas. Se perdió esa posibilidad de haber reconstruido eso. Y ya específicamente, los rumores permanentes de asalto en Toribío son hoy, ayer y hace 20 años. Ese pueblo vive bajo el miedo, bajo el temor y bajo la zozobra y bajo un patrón de amenaza terrorista que siempre está expuesto. Cualquier habitante de Toribío sabe que en cualquier momento se mete la guerrilla, que en cualquier momento explota un carro bomba, que en cualquier momento explota una mina antipersona, que en cualquier momento las FARC van y, como dicen ellos, pelan a cualquier campesino. Ellos saben que en cualquier momento hay un enfrentamiento armado dentro del poblado, a pocos kilómetros del poblado, porque ha sido su vida y desafortunadamente, con la supuesta desmovilización de las FARC y los intereses del narcotráfico,
allí en lugar de disminuir la violencia se ha aumentado. Entonces, al hablar del caso de 2011 hoy, pues sí vamos a tocar un caso específico, pero creemos que nos quede muy claro que ese es apenas uno y que al analizarlo parecería que se confunde con otros casos de la violencia y la tragedia que ha padecido este municipio, que también diríamos dentro de la teoría de Mackinder tiene una especie de maldición geopolítica por su ubicación en la cordillera y allá. Para la época había unas coordinaciones FARC-ELN, sobre todo ya más estratégicas, porque recordemos, 2011 ya Juan Manuel Santos había pelado el cobre y estaba desesperado por iniciar diálogos con las FARC y buscarse su premio Nobel de Paz, que ni lo merecía ni lo necesitaba Colombia, ni lo merecía él ni lo necesitaba Colombia, y comenzó a gestarse desde las cárceles y desde distintas partes donde había grupos de las FARC y el ELN, una especie de unidad de criterios para hacer algunos acuerdos programáticos con el fin de manipular las conversaciones. Y al día de hoy los tenemos allá, ya exigiéndole el oro y el moro al señor Petro, que está proponiendo una paz total. Entonces vemos que esto viene desde hace rato, que es un proceso bien manejado, bien coordinado y que lo están haciendo en distintas partes del país. Como es obvio de suponer, ustedes lo deducirán en toda esta descripción, que había un trabajo muy fuerte de Partido Comunista Clandestino, de milicias bolivarianas y de movimiento bolivariano clandestino. Y por eso les insistimos, porque se tuvo la oportunidad de entrevistar a algunos de los jóvenes que venían de esa región y era mucha la información que soltaban, pero muchísima. Se sugirió, pero no se hizo caso, alto gobierno, y se limitaron a decir que ellos estaban cumpliendo con la parte de desmovilizarlos y quitarle jóvenes a la guerra, y no se hizo esa historia. Pero si se hubiera atendido ese tema y se hubiera centrado el foco en Cuba, nada más este tema del Partido Comunista clandestino, las milicias y el movimiento bolivariano, hubiera sido un as bajo la manga muy poderoso para que el gobierno le hubiera cambiado el ritmo de esas negociaciones. Pero como el interés era un premio Nobel para el señor Santos, entonces todo eso quedó a un lado y el fiscal Montealegre sí que ayudó en que eso no tuviera importancia. Entonces el búnker de la fiscalía debe estar lleno de información que jamás irá a salir de ahí y que nos deja a los colombianos con la historia mocha y que naturalmente la JEP ni la va a pedir porque tendría que abrir otro macrocaso que sería ese, el de la FARC política, y eso no le conviene a ninguno de ellos porque sale untado más de uno de los pro hombres de Colombia. Entonces mejor dejemos las cosas así calladitas que la historia olvidará. Para esa época hubo otro par de operaciones, de las muchas, porque fueron muchas, pero resaltamos dos. Una que fue la caída del Mono Jojoy en septiembre del 2010, y la antesala a la caída de Cano, que fue en noviembre del 2011. Este ataque terrorista ocurre en el Cauca en julio del 2011, es decir, 4 meses más o menos antes de la muerte de Cano. Eso quiere decir que con otras operaciones que hubo en el Putumayo, en el mismo valle, que las hemos visto aquí un poco saltando, pero armando el rompecabezas, las fuerzas militares sí tenían la información concreta de cómo se estaban moviendo las estructuras de las FARC, pero no se aprovecharon algunos elementos de inteligencia, más por falta de visión del Estado y por ambiciones personales del señor Santos. Entonces diríamos que a grandes rasgos estos son 7 de los antecedentes, pero sería imposible contestar en tan breve lapso su respuesta completa, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles son las características de las fotos publicadas por el CRIC y la descripción que hicieron de la trágica experiencia vivida por los habitantes de Toribío durante el descomunal ataque terrorista de las FARC con un vehículo cargado de explosivos el 11 de julio del 2011? Bueno, mi coronel, aquí ya tuvimos a Diana Perafán, que nos hizo una ilustración muy clara de qué es el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, y las divisiones que hay dentro de ellos,
y la dinámica que se da en el desarrollo social del Cauca. Eso toca mirarlo muy bien con pinzas, leerlo bien y entender todo lo que allí se teje. Entonces, cuando ocurrió este asalto, el CRIC en su página oficial de internet publicó algunas fotos y algunos comentarios que vamos a ver textualmente ahora, pero miramos las fotos y vemos el muchacho que está ahí parado, evidentemente es un indígena, es de raza indígena, pero se nota que tiene cierto mestizaje con raza negra. Entonces comienzan a volverse unas razas muy interesantes para la etnografía y para el estudio étnico de Colombia, que también están todavía en pañales porque no hemos tenido ni los recursos, ni la voluntad, ni el conocimiento todo, de antropólogos para hacer eso. Y vemos cómo la gente está impresionada por la destrucción como quedó el poblado. Aquí todo el pueblo reunido mirando a la distancia mientras las autoridades hacían la recolección de elementos probatorios para sustanciar el expediente, que generalmente no termina en nada, pero tienen que hacer ese proceso. Aquí vemos la capilla, una parte de la capilla del poblado, dentro de la cual se incrusta lo que es la parte de la transmisión del vehículo cuando explotó y salió disparado y se incrustó en la pared de la capilla. Y vemos aquí a la comunidad haciendo una minga comunitaria, tratando de buscar entre los escombros si había muertos o personas heridas para rescatarlas bajo la dirección de las autoridades. Son algunas de las fotos que publicó el CRIC para demostrar la gravedad del asalto y cuestionarlo, que lo cuestionaron más o menos como lo vemos aquí, haciendo una descripción de lo que ocurrió, cómo murieron las personas y temas que al leerlos y articular toda esa información, pues deja pensando lo que allí sucede. Por ejemplo, resalta lo de los feligreses católicos, la salida al corregimiento de San Francisco, que había heridos, que, bueno, los centros de salud. Después hablan de la carnicería de don Chuchino, don Chucho. Entonces, se siente uno al leer esto, es allá en el sitio, viendo esa vida en apariencia apacible, tranquila, bucólica que tienen estos poblados, pero que son afectados por esa violencia. Entonces, de esa manera el CRIC hizo una pequeña remembranza de algo tan grave, apenas, repito, en uno de los tantos actos criminales de las FARC contra este poblado. Mi coronel, ¿por qué la revista Semana aseguró ya para el año 2012 que Toribío es el pueblo en el que la guerra no duerme? Mi coronel, porque primero por lo que hemos dicho, ¿no? La cantidad de actos criminales y terroristas, pero lo más atroz que les puede decir estos bandidos es que estamos viendo el caso específico de 2011, que van y colocan un carro bomba, una chiva de esas que sube campesinos, que mide unos buenos metros de largo, que la llenaron de explosivos en toda su carrocería y la explotaron contra el poblado. Pasó apenas un año y la población, con el apoyo del gobierno nacional y de organizaciones internacionales, reconstruyó todo lo que habían destruido los bandidos en el 2011. Y apenas transcurrido un año, volvieron y lanzaron un ataque igual de descomunal con cilindros, explosivos y volvieron a destruir prácticamente las mismas casas que ya habían destruido en el primer año y causaron daños similares. Entonces, por eso la revista Semana lo tituló así y publicó esta crónica, que no nos vamos a poner a leerla, pero sí resaltamos algunos aspectos. Resaltamos que hubo nuevamente heridos, resaltamos que se habla de que entre 1983 y 2012, en suma de emboscadas, atentados, hostigamientos, asesinatos, la guerrilla ha cometido aproximadamente 600 ataques criminales contra la población de ese municipio. Eso es atroz, eso se volvería invivible, pero se destaca la resiliencia de esa gente
además porque es su terruño. Y aquí vemos que todos los grupos de bandidos que han pasado por allá, el M-19, el Ricardo Franco, el Jaime Bateman, que fue una disidencia del M-19, cuando el M-19 se rindió, se entregó, quedaron esos, el Quintín Lame, otros que aparecieron temporalmente que llamaban la Jega, que fueron los que secuestraron y mataron a la hermana de César Gaviria y que luego terminaron en Cuba y toda una película de su desmovilización, que recordemos que el cabecilla lo llamaban, creo que era Bochica, el ELN, las FARC. Entonces vemos que es un municipio y una zona que ha padecido la violencia en toda su extensión y ahora está llena de narcotráfico como si le faltara poquito a eso. Y vemos aquí que como está cerca de Caloto, Corinto y Jambaló, que son tres municipios que también han asaltado varias veces, se complica más. Habla también de lo que explicamos de la salida al Pacífico y habla de que en 2 años, en un año, en el mismo mes de julio de cada uno de los 2 periodos, fue atacada con la misma intensidad. Pero allá, si ustedes revisan en los archivos electrónicos que hay, eso es a cada rato que aparece que a la policía le dispararon cilindros, que estuvo el periodista X, hizo una crónica. Hay, por ejemplo, una crónica de 6 capítulos largos en internet para mirarlos, que sería como para hacer un caso específico sobre Corinto y sobre Toribío y estudiarlo todo, capítulo por capítulo. Es mucha la historia de violencia que tiene este municipio. Por eso es el pueblo que la guerra no lo deja dormir. Muchas gracias, mi coronel. Un video aficionado publicó detalles fotográficos que describen el drama de los habitantes de Toribío, Cauca, tras el ataque terrorista de las FARC en julio de 2011. ¿Podríamos presentar algunas de estas imágenes a nuestros televidentes? Bueno, con así, como usted lo dice, es un video aficionado, no tiene explicación. Lo grabaron y lo mostraron brevemente. Y ahí se ve ya, que, como el cuento, si una imagen vale más que 1000 palabras, que él tiene uno que explicarle a eso. Y repetimos, estas son apenas los daños que causó la chiva bomba en el 2011. No estamos hablando de todos los 600 actos criminales. Ah, por ahí alrededor, que no una plancha. Y por ahí. ¿No? Bueno, sigamos, mi coronel. Mi coronel, otro video aficionado titulado Toribío, lo que la memoria no puede olvidar. Agrega imágenes fílmicas al anterior. Puede presentar esas imágenes para que la audiencia y las futuras generaciones tengan pruebas verídicas e impactantes de la agresión narcoterrorista de las FARC contra los colombianos y en particular contra los habitantes de Toribío el 11 de julio del 2011. Sí, mi coronel, ahí vamos a verlo y esto es impactante también. No, otra vez se nos está presentando el problemita. No, se pasó, se pegó. Nos va a tocar dejarla para el final. Sigamos, mi coronel, porque se pegó eso. Por otra parte, el conocido periodista Pirri del canal RCN Televisión
elaboró un reportaje crítico acerca del ataque terrorista contra Toribío, Cauca, el 11 de julio de 2011. Nos parece que, por su aterrador contenido, sería conveniente ponerlo en contexto de lo sucedido. ¿Podemos verlo en este momento? Sí, mi coronel, vamos a colocarlo. Presenta y del fin, ¿qué? Toribío, Cauca, 9 de julio del 2011, 10:25 de la mañana. Era sábado, día de mercado, y desde temprano en la mañana, a este pueblo cuyo nombre significa albergue de viajeros, comenzaron a llegar las chivas cargadas de alimentos y de vecinos de las veredas cercanas. Sin embargo, apenas habían terminado de disponer los puestos en la plaza y todavía no había comenzado la jornada de compra y venta, cuando sobre estas calles empezaron a llover ráfagas de fusil provenientes de los montes que rodean a este pueblo apunado en las laderas del macizo colombiano. Desgraciadamente, para un pueblo que ha sufrido los peores embates de la guerra durante los últimos 10 años, los hostigamientos de la guerrilla desde aquellas montañas se habían convertido en una macabra costumbre. Ese día, sin embargo, algo sería diferente. Nadie recuerda exactamente quién conducía una chiva que, en lugar de aparcar en la plaza, giró hacia el costado superior del pueblo. Nadie podría describir el rostro de la persona que abandonó el vehículo y lo dejó rodar loma abajo y sin conductor hacia la estación de policía, para ocasionar el que sería el atentado terrorista más agresivo en la historia de uno de los pueblos más atacados en Colombia, Toribío. Las imágenes que ustedes verán a continuación y que son exclusivas de este programa fueron grabadas en el Cabildo Indígena de Toribío por las personas que allí estaban justo cuando las FARC atacaron el pueblo. Imágenes grabadas ese 9 de julio, cuando muchas personas en Toribío creyeron que la muerte los sorprendería en sus casas. Mientras los habitantes salían de las casas escapando de las esquirlas y escombros que destrozaban sus tejados, se intensificó la embestida de ráfagas y tatucos, los morteros artesanales empleados por las FARC. Durante 2 horas, los habitantes de Toribío debieron resguardarse tras los muros de sus viviendas y escurrirse por el piso para evitar las balas perdidas y los desechos que las explosiones arrojaban por los aires. Fue hasta casi el mediodía que los habitantes pudieron comprobar los resultados de la sevicia con que fue atacado el pueblo. 14 casas habían sido absolutamente destruidas, 38 quedaron inhabitables y más de 400 resultaron afectadas. Muchos tenían recorrer las calles convencidos de que Toribío se había convertido en el escenario de una masacre. Pensé por la magnitud de la explosión, por el estado de los techos, por el impacto que nos causó y porque ese día era día de mercado aquí en nuestro municipio, que teníamos una mortandad muy grande, que teníamos un desastre inmenso. Realmente tenía miedo de salir, tenía miedo de ver escenas de gente tirada por todas partes, muertos. Sin embargo, por alguna casualidad que luego muchos le adjudicarían a la divina providencia, a San Juan Bautista, el patrono de la parroquia local, o alguna de las deidades milenarias de esta tierra indígena, el pueblo se había salvado de un baño de sangre porque la mayoría de las personas no estaban en la plaza, sino en la iglesia, celebrando una cadena de bautizos. Ese día, afortunadamente, en la iglesia estaban celebrando la Eucaristía y habían bautizos.
y entonces mucha gente estaba en la iglesia. Y la iglesia, prácticamente todas esas estructuras de la iglesia, de la casa cural, del Cetetán, que son edificios que están ahí muy cerca de la estación de policía, estos edificios, todos ellos fueron los que recibieron el impacto de frente. Inclusive, si ustedes miran el puesto de policía, la afectación es mínima. Gracias a ellos fue que no tuvimos una catástrofe en vidas humanas. En este momento la situación es bastante tensa, es bastante difícil. Hay hostigamientos entre guerrilla y policía y el ejército también. La gente tiene mucho miedo y no sabemos lo que va a pasar. La bomba, las esquirlas y las ráfagas que la guerrilla hizo llover sobre el pueblo cobraron la vida de 4 personas. Luis Alberto Hernández, el sargento de la Policía Nacional que hacía guardia en la garita contra la que chocó la chiva bomba y cuyo cuerpo quedó prácticamente atomizado. El sargento llevaba 20 años de servicio y deja 4 hijos huérfanos. Adán Ul Rivera, un indígena de 81 años que fue trasladado herido a la unidad médica, luego dado de alta, pero que no resistió el impacto del ataque y que murió pocas horas más tarde. Jesús Muñoz, un comerciante de 63 años que preparaba su puesto de carnes en la plaza de mercado y que no volverá jamás a casa de su compañera. Y Diego Julián Penagos, un mecánico de 28 años que huía del tiroteo cuando lo alcanzó una bala perdida. María Lucrecia Yatacue, madre de su hija, tendrá que explicarle algún día a la pequeña Yerly Penagos las circunstancias en las que murió su padre. Pero este sábado negro apenas comenzaba para el norte del Cauca. Mientras que los toribianos calculaban entre las ruinas la magnitud del asalto, la estación de policía de Corinto, que se hallaba a menos de 40 kilómetros de distancia, estaba a punto de ser atacada también. Sin embargo, gracias a los reflejos del teniente Richard Guzmán, quien había llegado tan solo 2 días antes a Corinto para comandar la estación de policía, se pudo evitar una tragedia de mayor magnitud. Estábamos en la máxima alerta cuando aproximadamente un vehículo por la vía principal de aquí del municipio transitaba una camioneta blanca de estacas. Llevaba como una especie de trasteo ahí. Al vehículo lo estacionaron casi al frente del parque mirando hacia la estación. El señor se baja del vehículo, arranca a correr, le proporcionamos los disparos, no pudimos seguir disparándole al señor porque había mucha población civil, de pronto salió una persona lesionada por parte de nosotros. Estas personas dejaron el vehículo ahí ya con un explosivo con mecha lenta antes de ser activado, por eso nos dio tiempo para poder evacuar a las personas que se encontraban en el lugar, evacuar al personal que se encontraba en la estación. Los cilindros bomba que destruyeron la estación dejaron 3 agentes heridos, 200 viviendas afectadas y destruyeron la heladería que Luis Betancourt había abierto tan solo 2 meses atrás. En total fueron 5 los municipios que sufrieron ataques simultáneos de las FARC ese sábado. Pues en Caldono, Caloto y Jambaló, el grupo guerrillero también realizó hostigamientos que dejaron más de un centenar de heridos. Hacía muchos años no se producía un ataque de esta magnitud en la zona. Y lo que muchos se preguntaban mientras observaban estas imágenes es: ¿se resquebrajó la seguridad democrática? ¿Estamos ante una nueva fase del conflicto armado en Colombia? Muy bien, es para ponerse a llorar ver cómo quedó la población de Toribío. Antes de irnos al corte de comerciales, pues quisiera transmitirles un mensaje que nos mandan de la misión de la Consolata de este municipio. Ellos están haciendo una especie de teletón para recoger fondos, a ver si pueden reconstruir la iglesia que les volaron las FARC con la chiva bomba. Si ustedes quieren colaborarles, esta es el número de cuenta y la entidad bancaria en donde pueden hacer sus aportes.
pues para ayudar a la reconstrucción de este templo en Toribío. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el último bloque de este programa. El nuevo shampoo. El bloque de este capítulo. Pocos en este país discutirían que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia impulsado por el temor y el hastío que Colombia sentía hacia unas FARC que luego de un proceso de paz protagonizado por las frustraciones, el cinismo y los engaños, parecían más dispuestas a exacerbar la guerra que a deponer las armas. La promesa de Uribe era la seguridad democrática. Carreteras transitables, cascos urbanos que no estuvieran rodeados por frentes guerrilleros y en última instancia el fin mismo de las FARC como grupo armado. Solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones, o cuando hayamos derrotado el terrorismo o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. La política de seguridad democrática tuvo un gran logro y se vio representado rápidamente entre 2003 y 2005, que fue que concentró y logró aislar a las guerrillas, tanto FARC como ELN, de los grandes centros de producción y comercialización legales del país. En el 2002, 7 estructuras de las FARC rodeaban Bogotá, estaban en Cundinamarca. Hoy en día no hay ninguna. En Boyacá habían 3, hoy en día queda una. Es decir, que la política de seguridad democrática logró aislar esos grandes centros de producción y comercialización. Quizás fue en el 2008 que Colombia sintió más cerca el fin de las FARC. El año comenzó con una manifestación de rechazo a la organización guerrillera en la que participaron millones de colombianos en todo el mundo. Luego, moriría Raúl Reyes en un bombardeo que el gobierno colombiano realizó en Ecuador. Un lugarteniente de las FARC asesinó a Iván Ríos para obtener una recompensa, historia que recordamos por la dantesca prueba que Rojas entregó a las autoridades. En mayo recibiríamos la noticia de que había muerto Manuel Marulanda Vélez. Y en julio se produjo la liberación de los secuestrados más importantes que estaban en manos de las FARC. El Estado colombiano jamás había logrado dar golpes tan certeros contra los altos mandos de esta guerrilla. Fueron precisamente estos golpes los que catapultaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. El exministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe ganó las elecciones con la votación más alta en la historia del país. En buena parte, por ese temor que su misma campaña promovió, al riesgo de que las FARC volvieran a fortalecerse. Pocos días después de la posesión de Santos, el sanguinario Mono Jojoy, quizás el miembro del secretariado más aguerrido, murió durante un bombardeo a la Sierra de la Macarena. La muerte en combate de alias el Mono Jojoy. Ese día el presidente Santos proclamó a los 4 vientos el comienzo del fin de las FARC. Por enésima vez. Esta operación contra el Mono Jojoy sí es un punto de inflexión, donde creo que con un buen margen de confianza podemos decir que es el principio del fin de las FARC. Sin embargo, desde hace poco menos de un año se dejaron de producir golpes así de espectaculares a los cabecillas de la organización guerrillera. Se han intensificado los hostigamientos y ataques de las FARC a la fuerza pública y a la población civil. Y según la Fundación País Libre, los secuestros están en aumento. Irónicamente, quizás los más duros críticos de la política de seguridad son precisamente las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, como Fernando Alameda, el director de la Fundación Colombia Primero, que es presidida por José Obdulio Gaviria. Creo que hay una manifestación ya reiterada de parte de la población, de los gremios, de muchos alcaldes, de gobernadores, de la población en general, de que la situación de seguridad se ha venido perdiendo, se ha demeritado. Según el núcleo más próximo al expresidente Álvaro Uribe, el actual problema de seguridad se debe a que Juan Manuel Santos no cumplió con su promesa de campaña. Para decirlo en otras palabras, Santos ganó las últimas elecciones en buena parte porque prometió que velaría por el huevito de la seguridad democrática y una vez obtuvo la presidencia se distrajo con otros temas y lo descuidó. Y la política que está aplicando el gobierno del presidente Santos es
la política que fue derrotada en el 2002, que fue derrotada en el 2010 con la campaña con 9 millones de votos, pero que él, a pesar de que fue derrotado y lo eligieron con 9 millones de votos, con una posición muy clara de defensa de una política que llama seguridad democrática, él no la está aplicando. En cierta forma está, se podría decir claramente, está traicionando lo que el mandato de los 9 millones de colombianos que le entregaron a él. Él se subió con una propuesta y aplicó otra propuesta. Eso dicen los que rodean a Uribe. Curiosamente, este mismo núcleo que critica a Santos se cuida de no salpicar al ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el funcionario encargado de aplicar la política de seguridad nacional. Definitivamente. Bueno, entonces ahí vemos que definitivamente el señor Santos acabó todo un proceso por andar detrás de su premio Nobel de Paz, y este fue el comienzo de la forma como se impusieron en Cuba. Sigamos, mi coronel. Mi coronel, igualmente que con lo sucedido en todos los ataques terroristas de las FARC contra los pobladores de diferentes municipios del país, la nación fue condenada a pagar los daños causados por el grupo criminal. ¿Cuál ha sido la conducta de los medios de comunicación frente a esa realidad que no es entendida por los colombianos? Bueno, mi coronel, aquí presentamos 2 láminas nomás, porque podríamos colocarlas todas como la publicaron, pero se vuelve reiterativo. Pero es el reflejo de lo que pasa. Una es la del Tiempo y otra es la de la FM con la misma noticia. Y al leerla, pues su contenido es casi similar, porque se hace generalmente por un boletín que expide el Consejo de Estado, en el que publica el número de la sentencia y una breve descripción de la sentencia. Entonces, la redacción en los diferentes medios es muy similar. Pero lo que queremos resaltar aquí con su pregunta y con los hechos es que 2 medios diferentes, como muchos más, se enfocan en que la nación tuvo la culpa, que pasó no sé qué, porque el fallo dice esto, pero ningún medio cuestiona, ¿y las FARC qué? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Porque no es simplemente decir que el Estado es el culpable porque no cumplió con esto, esto y esto y lo otro, pero si es que el Estado no fue el que atacó a la población. Que el Estado tenga unas fallas de inversión social, de desarrollo, que haya corruptos dentro de los funcionarios públicos, eso es un tema que el Estado mismo debe trabajarlo con la Fiscalía y con los órganos judiciales para que se cumpla, o para que las comunidades se empoderen y reclamen, hagan cumplir las normas de que los funcionarios estén llevando a cabo los planes y programas de desarrollo. Pero por ningún motivo, bajo ningún aspecto, se justifica que estos criminales entren y destruyan un poblado con el cuento de que el Estado no cumple y de remate el Estado tenga que pagar por los daños que ellos causaron. Esa es la parte que queremos resaltar, y que lo vemos que apenas por citar 2 medios se enfocan en lo mismo y no en el fondo del asunto. Como es usual, mi coronel, nos hace un balance final de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones nos trae hoy al respecto? Mi coronel, así como le decíamos a mi coronel González en la pregunta de los antecedentes, reflexiones muchísimas, pero por tratarse de darle una forma académica e intentar canalizar un poco la información, veamos estos siguientes puntos que, reitero, no son todos, sino son apenas algunas de las reflexiones, conclusiones, autocríticas que pueden surgir de ese evento. Entonces vemos que hay un periodo de crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC en esa zona, que no se da de un día para otro, sino que viene de muchos años, que afecta directamente la estabilidad, la institucionalidad, la vida normal de los habitantes, y que por naturaleza tiene que tener un impacto psicológico y sociológico muy grande, porque personas que tengan 30 años de vida, 40 años de vida en adelante,
Quiere decir que la mayor parte de su existencia han vivido en un poblado que ha sufrido 600, o que hasta ese momento llevaba 600, ya pueden ser 700 o 800 al día de hoy, acciones criminales de las guerrillas de las FARC contra la población civil. Eso tiene que causar un trauma colectivo impresionante, por más de que se trate de disimular con que ya se firmó un pacto y que el señor Santos se abrazó con Timochenko y que luego Timochenko fue al pueblo y les dijo que todo bien y que aquí no les volvemos a hacer daño y que antes estamos ahora sí para hacer la paz y que es la paz total. Nos parece que eso no tiene solución y que ahora que hay tanto narcotráfico en la región, toda esta violencia, al contrario de disminuir, seguirá porque está metida en el ADN de los campesinos debido a ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC. ¿Cómo se explica que esto ocurre? En 2008 es eliminado Raúl Reyes, otro le corta la mano a un bandido y lo asesina, otro cabecilla, y muere tiro fijo de muerte natural. Entonces queda encargado de la FARC Alfonso Cano y rediseña la estrategia que la llama el Plan Renacer. Y ese Plan Renacer es la acción de milicias, la acción de grupos pequeños y de actos terroristas. Y ahí hacemos un paréntesis para ser más puntuales. El Plan Renacer lo pone en práctica Alfonso Cano en 2008 y alcanza su esplendor de crimen en 2011-2012, que es cuando se inician los diálogos en Cuba. Pero ¿qué hay de resaltar ahí? Que fue muy claro en la explicación de qué consistía el Plan Renacer, tanto que este ministro Lenguaraz que habló ahí, autoatribuyéndose la genialidad para dar de baja a Jojoy, el señor Rivera, y luego el señor Pinzón, utilizaron reiterativamente el calificativo que no se llamaban milicias bolivarianas, sino grupos de apoyo al terrorismo. Y que la mayor parte del tiempo en que el señor Santos se sentó o envió a unos convidados de piedra a arrodillarse ante las FARC en Cuba, y él se arrodilló aquí desde Colombia para que las FARC le impusieran todo lo que quisieran. Todo el tiempo las acciones criminales de las FARC, como los carros bomba, los secuestros, los explosivos, en los campos minados, quedó completamente probado que tenían un 80-90% de acción de parte de las milicias bolivarianas, que eran las que el mismo Santos, el mismo Pinzón y este señor decían que no se llamaban milicias, sino redes de apoyo al terrorismo. Pero ¿por qué los que van a Cuba, supuestamente a negociar, nombran todo, acuerdan todo, coordinan todo y hacen el plan más perfecto posible según el señor de la calle, y nunca tuvieron en cuenta a esas milicias bolivarianas que eran las que inclusive por boca del mismo gobierno estaban causando el Plan Renacer? Y paralelamente que apareció una campaña que decían los 200 años de la segunda independencia, y eso fue muy famoso, y fue muy famoso también por esos días la aparición de un movimiento que encabezaba la señora Piedad Córdoba, que llamaba la Marcha Patriótica, y que al final todos terminaron demostrados que sí eran de las FARC, aunque ellas lo negaban, e inclusive el general Lasprilla varias veces lo dijo en los medios de comunicación. Entonces, no se explica eso, cómo el Plan Renacer fue hecho por las milicias, por el Partido Comunista Clandestino y por el Movimiento Bolivariano Clandestino, y él estaba en pleno furor y fue lo único que no se negoció en Cuba. Para pensarlo, ¿no? Una violencia calculada en esa época, y la sigue habiendo contra Toribio, por su ubicación geográfica, por su posicionamiento, por su triángulo que forma ahí con el Cauca, el Huila y el Tolima, por la salida al Caquetá, por todo lo que analizamos. Hay una violencia calculada que tiene de por medio del narcotráfico y un control geoestratégico para la parte armada, y esa zona tan montañosa, difícil de patrullar, difícil de caminar, difícil de apoyar con maniobras helicoportadas, ha facilitado que eso, en lugar de disminuir, crezca. Una vez más se resalta el heroísmo de la Policía Nacional, que ofrendaron su vida a algunos de sus miembros en los 5 municipios atacados simultáneamente, más de 100 heridos, eso es aterrador, y una buena cantidad de muertos, pero sobre todo, una vez más, lo reiteramos porque hay que reiterarlo,
la resiliencia civil de estas personas que se acostumbraron a convivir con ese drama, pero que psicológicamente no lo van a superar tan fácil. Todo eso no se puede negar, así como hemos sido muy contundentes por la debilidad de carácter de los señores Belisario Betancur y Andrés Pastrana, no se puede negar que esto ocurrió como una consecuencia por el populismo de Santos, porque es que no es solamente este hecho, fueron muchos, muchísimos, y no solo en Toribío, sino en otros municipios del Cauca, en los cuales murieron soldados, oficiales, suboficiales, agentes, ciudadanos del común, por acciones criminales de las FARC, debido a que el señor Santos miraba para otro lado, les decía a los bandidos que iba a suspender las operaciones de bombardeo, igual que está haciendo Petro, y los delincuentes arreciaban las acciones terroristas, y luego que yo voy a autorizar otra vez los bombardeos y que si no me hacen caso, entonces los ataco, pero que ustedes van por el camino correcto, pero que la paz, pero que entiendan. Y ese populismo barato del señor Santos ayudó muchísimo, como lo dice el señor Pirri, que no es que sea exactamente el hombre más imparcial para analizar los fenómenos de violencia en Colombia. Y vemos también la importancia, ya la describimos muy ampliamente, de toda esta zona en un proceso subversivo que ha sido demasiado complejo, difícil de masticar, difícil de digerir, y que se perdió mucha documentación, mucho insumo esencial por no haber tenido en cuenta una investigación más profunda, individual y colectiva de todas esas personas que se desmovilizaron durante los gobiernos Santos y Uribe y que se limitaron a hacer los procesos de resocialización, pero no se hizo el proceso de extraer toda esa información, concentrarla y decantarla y hacer un análisis más completo y presentarlo como la verdadera memoria de la guerra, dándole un espacio a la izquierda que sí construyó una información calculada y completamente desfigurada de ese tema. Y estamos hablando de 2011, todavía no han comenzado los diálogos en Cuba, pero era la forma como las FARC, que ya andaban en reuniones secretas con Enrique Santos, el hermano de Juan Manuel, hablando de que se iban a reunir. Entonces era arrecie más duro para que se aflojen y cuando lleguemos a Cuba tengan que cedernos en todo. Y sí, lo lograron porque llegaron a Cuba los delegados de la calle pensando en ser el próximo presidente, el general Mora el próximo ministro de Defensa, el general Naranjo pensando en ser vicepresidente y fue el único que le cumplieron. Sergio Jaramillo pensaba ser el ministro de gobierno. Cada uno tenía ya una agenda montada personal mientras el país se descuadernaba. Entonces llegamos al final, pero vamos a escuchar primero a mi coronel González con sus reflexiones y posteriormente a mi coronel Alarcón con las anotaciones escritas. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Vamos a hacer unas reflexiones complementarias. Los hermanos Pizarro, unos jóvenes privilegiados del pueblo colombiano en todos los sentidos, se dedicaron a agredir y asesinar a ese mismo pueblo, asociándose con los tenebrosos y más monstruosos seres de las FARC. Es tanto el daño que causaron que es inentendible la magnitud de tanto dolor. ¿Verdad que esperábamos que fuese develada con plenitud, como factor fundamental para crear la paz, para la convivencia? Pero que con calculada intención se sigue ocultando, se sigue omitiendo la mayoría de esa verdad, y la poca que es recopilada es matizada para reducir la responsabilidad, incluso para invertirla, llegando a hacer creer que estos actos fueron ejecutados por el gobierno colombiano y específicamente por sus Fuerzas Armadas. Esperábamos que esos crímenes fueran como mínimo confesados y que fuesen de arrepentimiento y remordimiento por tanta maldad. Pero en lugar de eso, lo que hicieron fue exigir candidatura presidencial, curules en el Congreso, perdón de sus delitos, financiación con fondos públicos y otros privilegios. Incluso espacios en el Congreso entregados por heredad, sin importar si tienen méritos ni aptitud para ejercer esas funciones. Por ello ahora
tenemos a una altanera hija del terrorista Pizarro que cree tener un derecho no solo legal, sino hasta moral, de ofender y agredir de palabra a los policías que le cuidan de los enemigos que creó su monstruoso padre. Hasta ese punto llega el espíritu de maldad de los descendientes del flamante almirante, incluso haciendo un gran espectáculo público de su supuesta intención de terminar sus crímenes, entregando las armas para ser publicitados por los medios de comunicación, como si lo humanitario fuese dejar de matar, cuando el verdadero acto humanitario es el de nunca haber matado, que es lo natural en el hombre. Por todo esto, el pueblo se siente totalmente decepcionado por parte de la barbarie de los criminales, el cinismo de los descendientes y de quienes están perdonando culpas como lo hace la Justicia Especial para la Paz y sus perversos magistrados. Y el informe de la verdad de la Iglesia, que lo minimizó. Y para rematar, nos cobran costosas vacunas de salarios senatoriales sin haber sido ni siquiera elegidos por el pueblo. Es así la magnitud de nuestra verdadera historia de desgracia, como si estuviésemos todavía disponibles para vivir otros 100 años de soledad. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias, mi coronel. Muy concreto usted en resumirnos y puntualizarnos la realidad del drama y la realidad de lo que nos viene ocurriendo hace años por culpa de la acción criminal de las FARC y la responsabilidad que es del mismo nivel de la dirigencia política, que no ha entendido cuál es su verdadero rol y cuál es su compromiso con la historia y con el país. Usted pone en el centro a las víctimas de esa acción criminal permanente de las FARC contra la población civil, que es como se debe enfocar esto, y la responsabilidad que tienen los comunistas armados y desarmados al gestar tanta violencia. Entonces escuchamos a mi coronel Alarcón con los comentarios escritos que también deben estar hoy muy interesantes. Sí, cómo no, muchas gracias, mi coronel. El programa del día de hoy hace pensar el hecho que los narcoterroristas de las FARC no respetan absolutamente nada, ni creencias, credos o religiones, ni símbolos, ni acciones que vayan a ser en favor del bienestar comunitario. Solo siembran terror y miedo para imponerse. Ni siquiera se salva un elemento que se usaba para el turismo del municipio, como es la tradicional chiva, la cual tuvo que haber pasado mucho tiempo en recuperar o que algún turista se atreva a regresar. Combinemos esto con asesinatos, secuestros, extorsiones, etc. Nadie quiere vivir en esta zozobra y pocas ganas le queda a nuestro campesinado de cultivar el campo en paz, y menos cuando a futuro se ve que los crímenes, en especial los delitos de lesa humanidad, no tienen castigo y menos reparación o hechos para que no se vuelvan a presentar. Recordemos siempre, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eduardo Patiño nos agrega una nota que dice: si la situación persiste en Toribío, se convertirá en un pueblo fantasma. El Estado debe crear un batallón que custodie este municipio, pienso yo. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hacer el cierre de nuestra actividad diaria, invitándolos esta tarde a que tenemos otra nueva actividad en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el tema de más elementos argumentativos para tener razones más concretas por las cuales se debe formar y cómo se debe formar un partido político en Colombia. Y mañana retornaremos nuevamente a esta hora con otro evento de la memoria histórica aún no contada, que esperamos haya sido de vital y capital importancia para la comprensión de este fenómeno
de todos quienes nos escuchan y posteriormente nos ven en las redes sociales y en los dispositivos electrónicos en todos los campos que hay de difusión actual que utiliza nuestra fundación y que están de moda. Escuchemos nuevamente nuestro mensaje institucional para el cierre con el deseo del mejor feliz día y feliz semana y feliz año y feliz el resto del tiempo que nos dé la existencia para entender mejor y vivir mejor. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.